Hola, en esta oportunidad tanto yo como mi grupo vamos a exponer acerca de nuestro proyecto, el cual se titula como Desarrollo e implementación de un tren propulsado con un sistema de levitación magnética para Lima y los departamentos situados al norte del Perú. Los integrantes del presente proyecto son Cristian Olazábal, Kiara Soto, Mauricio Rondán, Dayana Zavala y Adrián Signor. Voy a hablar acerca del primer capítulo del proyecto que incluye la identificación y análisis. La primera subetapa es la exploración del contexto problemático, lo cual consiste en recopilar datos sobre el usuario, tipo y el entorno de la implementación del TREC-MATLAB. Para ello se revisaron índices de contaminación en distritos del norte de Lima y se realizó una encuesta a la población beneficiaria. Se analizó a un usuario específico, Henry Chicana, recopilando información sobre su edad, motivaciones, alegrías y frustraciones. En este caso se destaca que Henry posee como alegrías la reducción de la polución, el impulso del transporte sostenible, pero se frustra por el poco interés en la tecnología sostenible para el transporte. A nivel mundial, el sector del transporte contribuye con casi el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vinculados a la energía en el Perú, el transporte representa el 40% de la contaminación del aire, principalmente por vehículos antiguos. Localmente, la población joven y adulta en Lima, Ancash, Libertad, Lambayeque, Cajamarca, están preocupadas por la contaminación del aire causada por el transporte, lo cual afecta la calidad de vida. En la subetapa, la definición del problema se determinó como instalar el proyecto considerando el siguiente desafío. ¿Cómo podríamos implementar un tren de levitación magnética y sostenible en el sector de transporte para que nuestros usuarios de Lima y los departamentos del norte puedan disponer de un transporte menos contaminante que conlleve una mejora significativa en la calidad del aire y en todo su distrito, así como aspectos relevantes, condiciones climáticas y limitaciones geográficas? Por otro lado, en el aspecto objetivos, tenemos como objetivo general diseñar y desarrollar e implementar un sistema de transporte sostenible y eficiente basado en un tren como sistema de levitación magnética. Entre los objetivos específicos tenemos como evaluar la eficiencia del tren magnet en términos de impacto ambiental y beneficios para la población beneficiaria, como también modelar el tren y un sistema de levitación, incluyendo los pilares y la vía de transporte, detallando sus vistas y dimensiones a través del AutoCAD 3D. Calcular el peso total del tren basado en su función de densidad haciendo uso de integrales dobles. Determinar la fuerza de levitación magnética necesaria para mantener el tren magnet en suspensión e identificación la fuerza óptima requerida. Calcular la fuerza de propulsión generada por el motor síncrono lineal y en función de la fuerza Lorentz utilizando integrales de línea para la intensidad de corriente y desarrollo por una integral de volumen basada en integrales triples. Determinar el volumen total de los pilares y la vía de soporte a lo largo del recorrido del tren utilizando integrales dobles para calcular el volumen. Pasando al segundo capítulo, se presenta el mapa de valor de Tren Magno. En esta sección se muestran los lienzos que incluyen la solución de productos y servicios, los creadores de alegría, aliviadores de frustraciones. Otro lienzo se enfoca en las acciones de usuario, sus alegrías y frustraciones, destacando la alta eficacia de Tren Magno, que al solo usar energía eléctrica contribuye a la disminución de gases de efecto invernadero. Así como también dentro de esta sección se incluye una historia detallada sobre cómo distintos científicos han contribuido a lo largo del tiempo el desarrollo de la levitación magnética, lo que ha permitido considerar su aplicación en el transporte. Tenemos la técnica del Crazy 8S que son fundamentales para el desarrollo del proyecto. ¿Cómo se podría manejar la situación si los residentes locales se oponen a la construcción del tren Maglev con una gestión participativa y transparente de oposición local? ¿Qué pasaría si no se dispone de la tecnología y el presupuesto necesario para la construcción de proyectos? Se explorarían alternativas y se usaría una adaptación presupuestaria. Si las condiciones, tanto climática como geográfica, dificultaran la instalación del sistema de levitación magnética, ¿cómo se podría solucionar? Se requeriría estudios de viabilidad adaptiva y diseño preciso. ¿Cómo se podría maximizar el impacto y la eficiencia del proyecto si se cuenta con un presupuesto más que suficiente para su ejecución? Se expandiría rutas, aumentar la frecuencia y optimizar el consumo energético del Maule. ¿Cómo se haría para que el tren Maule acapare más a la población? Se integraría estratégicas el medio de transporte del tren con otros sistemas de transporte. ¿De qué manera podríamos optimizar las operaciones del tren Maule en términos de la energía eléctrica utilizada? Se mejoraría la eficiencia de la suspensión electromagnética. Hace 50 años el sector de transporte estaba en crecimiento y tenía infraestructura limitada. Después de 50 años se mejoraría aspectos como la eficiencia, la velocidad y la capacidad de carga del tren. Tenemos la generación de ideas en el cual primero comenzamos definiendo el desafío del proyecto. Después de esto sigue la descripción de la idea del tren del Maule Ecorápido, que su objetivo principal es reducir la contaminación del aire causado por el transporte en Lima y otros departamentos del norte del Perú. Este tren de alta velocidad cubrirá más de 355.30 kilómetros desde el cercado de Lima hasta Chiclayo. Además, se utilizará tecnología avanzada de suspensión electromagnética con imanes permanentes, garantizando seguridad y eficiencia y protección ambiental al eliminar la fricción con las vías. Entre las características del servicio que ofrece el tren Maule, es capaz de alcanzar velocidades superiores a 610 km por hora, completando su ruta en un tiempo aproximado de 1 hora con 14 minutos, que a su vez posee un bajo consumo energético debido a la ausencia de fricción y un bajo nivel de ruido y mantenimiento. En la generación de valor del proyecto consiste en su impacto positivo en la calidad del aire y la reducción de gases de efecto invernadero. Este sistema beneficia la mitigación de la contaminación y ofrece eficiencia energética y rentabilidad. Como primera hipótesis es la implementación del tren Maule, que reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el departamento de Lima.
En otra etapa se consideran 3 productos mínimos viables del proyecto: un tren con imanes permanentes de baja potencia, otro de alta potencia y un sistema híbrido de imanes y electroimanes, que cada uno se evalúa según las hipótesis críticas y se realiza una estimación de costos y tiempos. Después del anterior se hizo el prototipo del proyecto en un AutoCAD 3D, empezando primero por el tren Maule, en el que se visualiza su ancho, su largo y su altura. Además que también se realizó el modelado del tren junto a sus pilares y vías, mostrándose sus dimensiones. Por último, también se diseñó el sistema de levitación ubicado en la parte inferior al contacto con la vía, que este incluye imanes guía que mantienen el tren centrado y estable e imanes de apoyo que generan la fuerza necesaria para la levitación. La batería del tren proporciona la energía necesaria, el estator transmite la potencia a los imanes de apoyo y el riel guía proporciona una trayectoria estable. Pasando al tercer capítulo, implementación de soluciones, como primer apartado abordaremos la matematización utilizando GeoGebra Classic 3D para representar de manera precisa el tren maglev, así como las vías y los pilares que conforman la estructura final del recorrido, siendo usado en su mayoría polígonos para formar cada parte. Y centrándonos en el segundo apartado, se calcula primero el peso total del tren, comenzando en este caso con la masa total, obtenida al integrar la función de densidad de masa sobre su área, y esta función en sí describe la variación de la densidad a lo largo y ancho del tren como tal. E integrando ya todo, respecto primero a Y y luego respecto a X, obtenemos que la masa total del tren es 8.053.573 kilogramos. Y utilizando la función ya del peso de la masa por gravedad, obtenemos que el peso del tren es de 79.005.551.13 newtons. Por otro lado, para determinar la fuerza de levitación magnética necesaria, se calcula primero el peso total del tren y luego el peso adicional debido a la carga máxima. Primero se procede a calcular el volumen del tren, calculándose este mediante integrales dobles, resultando en 2.106.86 metros cúbicos, lo que determina una capacidad máxima de 2.633 pasajeros. Y considerando una masa promedio de 75 kilogramos por persona y equipaje, el peso adicional calculado es de 1.937.229.75 newtons. Sumando este valor con el peso total del tren, se obtiene una fuerza de levitación de 80.942.780.88 newtons. Para calcular la fuerza de propulsión ejercida por el motor sincrónico lineal, primero se determina la intensidad de corriente de las bobinas del tren maglev, utilizando para ello el teorema de Stokes, para convertir la integral de superficie en una integral de línea. La densidad de corriente para este caso se establece en 208.2 amperios por metro cuadrado. Y suponiendo una variación lineal del potencial vectorial A lo largo del contorno, dividiremos en 4 segmentos y evaluamos la integral línea. Y en este caso vamos a establecer ciertos valores específicos, ¿no? Y obtenemos una intensidad de corriente de 1700 amperios. Luego calculamos el campo magnético, que en este caso se va a aplicar la ley de Ampere, y en este caso van unos datos específicos como el número de vueltas y también otro dato que habíamos hallado anteriormente, que es la intensidad de corriente. Y en este caso ya nos resulta en un campo magnético de 0.0263 Tesla. En este caso, ya la fuerza de propulsión se va a calcular con la fuerza de Lorentz, que se relaciona con la densidad de corriente y el campo magnético. Y en este caso se va a evaluar el producto de la densidad junto al campo, integrando sobre el volumen del conductor del tren maglev en coordenadas cartesianas. Y en este caso se obtiene una fuerza de propulsión final de 11.530.07 newtons mediante integrales triples. Bueno, yo os explicaré la parte de los cálculos para determinar el volumen de un pilar o una parte de vía total del tren. Para ello, primero comencemos justificando la parte que conforma la estructura. Primero, los pilares están conformados por 5 pinos cuadrangulares y 2 troncos de pilares cuadrangulares, y estos tienen sus dimensiones ya establecidas. Y por otro lado tenemos la vía que tiene forma de pino cuadrangular con sus respectivas dimensiones. Comenzando primero con la primera parte del pilar que está conformado por los pinos cuadrangulares, hallamos su volumen usando integrales dobles. Y al tener ya dimensiones establecidas, se estaría configurando de la siguiente manera: X al ser el largo, su integral estaría limitado de 0 al largo del prisma, y Y al ser el ancho, su integral estaría limitado de 0 al ancho del prisma, y Z estaría en función de la altura. Con esto establecido, procedemos a hacer el cálculo para cada caso, dando como resultado que el prisma rectangular 1 y 2, su volumen es 1.1313 metros cúbicos, el 3 sería el volumen, sus 50 metros cúbicos, y el 4 y el 5, su volumen es de 33.2860 metros cúbicos. Siguiendo con los dos troncos de pirámide cuadrangulares, usaremos una forma distinta para hallar el volumen. Este sería volumen es igual a altura sobre 3 por el área de la base mayor más el área de la base menor más la raíz del producto de estos dos. Llegando al área de la base mayor y de la base menor, identificando la altura del prisma, procedemos a realizar los cálculos correspondientes, dando como resultado que el volumen del tronco 1 es de 0.37495 metros cúbicos y el 2 sería de 1.0835 metros cúbicos. Por último, para el cálculo del volumen de la vía, solo hemos tomado en cuenta una parte de la vía, y a la vez usará la fórmula anterior que utilizamos para hallar el volumen de los prismas rectangulares. Y esta estaría configurada de la misma manera, y reemplazando las dimensiones en las integrales, tenemos como resultado que el volumen de la vía es de 13.3739 metros cúbicos. Y como último paso, ya teniendo todos los volúmenes hallados, solo se suma todo y tenemos el volumen total del pilar con la parte que tomamos de la vía. En este caso, el volumen total es de 213.6699 metros cúbicos. Pasando al siguiente capítulo, validación de los resultados de la implementación, tenemos la estructura del diseño de los 3 MPVs, que en sí se engloba el inicio, el cuerpo y el cierre, teniendo el inicio como objetivo dar el contexto, el cuerpo dar a conocer el usuario y el cierre en motivar a adquirir el producto.
Por otro lado, también tenemos los resultados de la aplicación de los productos mínimos viables, que en este caso se realizó mediante una encuesta en Google Forms con un número de interacción de 70. Y en este caso se tuvo en cuenta el MPV-3. Y se realizó también en un intervalo de 2 semanas. Y en este caso también además se validó la primera hipótesis, la implementación del Tren Marte reduciría significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el departamento de Lima y en los situados al norte del Perú, siendo confirmado por las 70 personas en un porcentaje de 87.10%. Para finalizar, vemos los dos últimos capítulos. Capítulo 5. Aquí tenemos un cuadro completo que presenta de manera detallada y comprensiva los resultados del proyecto, ofreciendo un panorama exhaustivo de nuestro tema. Este canvas está dividido en varios sectores, cada uno numerado del 1 al 8. A continuación les haré saber cuáles son: 1. Usuario tipo, población segmento y primeros usuarios. 2. Alternativas existentes. 3. Propuesta única de valor. 4. Problema y solución. 5. Canales de distribución. 6. Flujo de ingresos. 7. Estructura de costos e inversión necesario. Y 8. Métricas claves. De los 8 hay uno en específico que resalta más, que es el sector 4. El sector 4 está dividido en dos, que son problemas y solución. El problema es la contaminación del aire provocada por el transporte debido a que se utiliza fuentes de energía no renovables para su funcionamiento. Ahora, ¿cómo podríamos solucionarlo? Primero se tendría que disponer un transporte que sea sostenible y eficiente. También se contaría con un buen nivel de seguridad y a su vez que sea acogedor con el medio ambiente. Conclusiones. El Tren Marte se presenta como una solución altamente eficiente y sostenible para el transporte, gracias a su tecnología de levitación magnética. Se logró realizar un modelado del tren mediante AutoCAD 3D, incluyendo todos los componentes esenciales. La masa total del tren se estimó en 8.053.573 kilogramos a lo largo de su estructura. El peso total del tren corresponde a la fuerza gravitacional actuante, que es de 69.005.551.13 newtons. La fuerza del tren es de 80.942.780.88 newtons. Esta fuerza garantiza un funcionamiento estable y eficiente del sistema de levitación magnética, donde se determinó que el motor lineal del tren produce una fuerza de propulsión de 11.530.07 newtons. Finalmente, el cálculo de volumen total realizado por integrales dobles arrojó un valor de 213.6699 metros cúbicos. Esto ha sido todo por parte de nuestra exposición. Muchas gracias.